Soy psicólogo egresado de la Universidad Santo Tomás. Hice una maestría en literatura en la Universidad Javeriana. Actualmente soy profesor de psicología de la Universidad Santo Tomás, también profesor de la maestría de estudios literarios de la Santo Tomás, y pues básicamente me dedico a la docencia, a investigación, y en mis ratos libres escribo poesía. También gracias a la maestría he desarrollado un poco la vena poética, entonces tengo un libro publicado de poesía y pues se complementa con las actividades académicas de todos los días. Mi trayectoria, pues ya después de salir de estudiar, ha sido buscar la manera de emprender como empresario independiente. Trabajo para una empresa que se llama Amway, la cual se encarga como tal de hacer redes de mercadeo. En la universidad muy pocos conocimientos le entregan respecto a cómo constituir empresa, pero creo que es una vía de aprendizaje no solamente académico, sino personal. He ejercido mi labor, más que todo digamos en el ámbito familiar. Soy hijo de padres sordos, tengo tíos sordos tanto por parte de mi mamá como por parte de mi padre, y a lo largo de toda mi vida he aprendido pues el bonito oficio de la comunicación por lenguaje de señas. Estuve haciendo básicamente unos estudios en Bogotá en cuanto a, primero fueron obviamente los universitarios, salí del colegio directamente a diseño industrial, pero cuando me di cuenta como que lo mío era más el arte y todo eso, no concluí el diseño industrial para seguir tatuando, porque era como mi fin, como buscar digamos empezar a crear ese arte que era el que yo quería explotar básicamente. Pues hubo como dos detonantes como para empezar a hacer las cosas bien por ese lado. Uno fue digamos como que empecé a descuidarme en cuanto a la salud y todo eso digamos afectó un poquito, entonces afortunadamente eso lo que hizo fue como meterme más un poco en el cuento del tatuaje básicamente. Tengo una empresa de informática que se llama Dígito Cero, y desde hace ya bastante tiempo, yo consideraría que por lo menos unos 20 años me he dedicado a hacer consultoría y asesoría en el manejo apropiado de la información gracias a la implementación de sistemas de cómputo. El deporte que yo empecé a practicar fue el motociclismo, ya digamos en ese entonces era como muy por encima de la cosa, era más buscando tener como una distracción y todo eso, pero gradualmente fui logrando convertir el deporte del motociclismo en una razón más digamos para el tatuaje. Entonces lo que empezamos a lograr básicamente fue unir ciertos usuarios del motociclismo que competían y corrían conmigo o eran compañeros del asunto, para meterlos como prácticamente usuarios del estudio de tatuajes. Ellos venían a hacerse tatuajes y todo eso, y lo que logramos crear fue básicamente un ciclo en el cual el dinero que traían los usuarios del tatuaje se invertía en el motociclismo con patrocinios, con publicidad, con esas clases de eventos, para ir nuevamente al autódromo, y eso nuevamente traía nuevos usuarios al local, lo cual fue digamos ganando campo y campo gradualmente. Ya digamos pudimos prescindir como de ciertas cosas comunes como las convenciones de tatuadores y todo eso, sino que empezamos a crear como nuestro propio sistema de negocios básicamente, que fue una gran ventaja por ahí. Como que uno se va reajustando no solamente en términos de lo que puede y no sabe hacer, sino también al mercado y qué quiere proponer como empresa. Creo que lo importante es saber cuál es su identidad empresarial para uno poder poner afuera los productos que consideran necesarios para también hacer una transformación en las partes de la Colombia que uno quiere ver. Me explico mejor. Si uno, por ejemplo, quiere que no haya tanta desigualdad, entonces pensar, por ejemplo, en qué tipo de actividades o productos o investigaciones pueden llevar a cabo este propósito. Entonces creo que ese ha sido como el gran logro de la empresa, poder repensarse a sí misma e ir como alimentando esa identidad. Bien, pues la experiencia del panel fue muy significativa porque se pudo compartir entre varias personas lo que significa ser trabajador, lo que significa formarse en una universidad, pero también formarse en otros espacios
no universitarios, y pues básicamente la experiencia fue compartir un poco qué significaba el éxito para cada uno de nosotros, compartir nuestras experiencias laborales y profesionales y cómo entre varias personas se pueden generar como objetivos en común. Recuerdo que habían personas formadas en oficios técnicos, emprendedores, psicólogos, pues en mi caso desde la docencia, y cada uno conversando sobre lo que es la vida laboral, lo que implica el éxito, cómo reformular ciertos asuntos cuando uno tiene algún fracaso, por decirlo así. Y pues creo que los estudiantes que asistieron al panel pues tuvieron la oportunidad de recoger las diferentes versiones sobre lo que es la vida laboral y profesional de acuerdo con la vocación de cada uno de ellos. Considero que para las personas que estaban escuchándonos ha sido pues algo muy provechoso para sus vidas, para ellos, ya que ha sido algo que los puede orientar a buscar algo que ellos quieren en un futuro, tal vez, y a buscar su propósito, tal vez, en la vida cotidiana. Bien, pues me parece enriquecedora la experiencia. Tengo en cuenta la historia de vida del traductor. Me parece que nos muestra cómo la vida misma lo lleva a uno caminos no solamente personales sino laborales. Cuando él comentaba que pues sus padres tenían la discapacidad y por eso él adquirió sus conocimientos, creo que es una forma muy bonita de retribuirle a ellos como todo su esfuerzo. También la historia de Draco, en donde pues de forma muy empírica ha podido construir una empresa bastante grande. Ya tiene a su cargo más de 3 empleados y es un muchacho que hace muy buen trabajo. Y la historia, pues en general todas las historias de vida creo que me han inspirado un poco. La historia de David Giraldo me hace pensar que se necesita no solamente el conocimiento universitario, sino como el orden y la organización para poder crear una empresa de una forma adecuada, que sea solvente. Entonces, más allá de los elementos que uno puede aprender en la universidad, sí ser muy constante y responsable. Y pues en general creo que para las personas que están en el auditorio era un momento de inspiración. Uno podía encontrar también en el ejemplo del profesor Luis Felipe toda la parte académica, y creo que él sí lo demostró muy bien con sus anécdotas respecto a los estudiantes de cómo uno podía decidir o no entrar a la universidad y cuáles eran sus razones. Bueno, pues la verdad me gustó mucho haber sido parte pues de esa bonita charla. Creo que es una experiencia en la que yo también tuve la oportunidad de aprender cosas de los compañeros que tuve al lado mío en el panel. Fue bonito también poder compartirles un poco de mis experiencias como estudiante, como intérprete de lenguaje de señas a esos chicos que están recién salidos del colegio, y pues darle como una voz de aliento, pues porque en el transcurso del tiempo, pues mientras uno consigue universidad o un rumbo para la vida de uno, hay altibajos en los que uno se siente mal. Entonces creo que la voz de alguien que ya haya tenido como que experiencias en ese tipo de cosas ayuda mucho. Me fue súper, digamos, importante estar atento de los consejos o la charla del otro psicólogo, profesor que está al lado mío, que fue sumamente, obviamente, enriquecedor ver el concepto de una persona que está como paralela a mí en este momento, afortunadamente, con un aspecto similar de la vida, con un aspecto, digamos, en el cual ya la aprobación se hizo a un lado y ya solamente consiste más en la autosatisfacción, y ya el resto lo va trayendo todo. Me gustaría resaltar la historia de vida de Draco, el tatuador. Él es un buen ejemplo de una persona emprendedora, en el sentido en que pudo unificar su sueño sin necesidad de formarse académicamente, pero luego se da cuenta que es preciso
formarse en otros espacios, es decir, a veces la pasión también necesita formación, pero pueden haber otros espacios informales, técnicos o profesionales. Entonces me pareció muy impactante la historia de vida de él, en el sentido en que se hizo un poco a pulso con todas las necesidades que apremiaban en ese momento, y ese es un tema que se está volviendo muy importante en estos últimos años, la necesidad de emprendimiento. Es decir, la academia también puede propiciar formas de emprendimiento con las cuales yo pueda empezar a hacer una vida profesional y laboral. La invitación recibida para acompañar en el panel en la Universidad Nacional me pareció muy interesante, porque considero que los logros personales que he obtenido, aunque mi formación académica no ha sido formal, he obtenido resultados gracias a mantenerme informado y a ser empírico y autodidacta. En la medida que he necesitado obtener recursos, pues los he sabido aprovechar, y la experiencia que tuve como empleado pues ha permitido permitió que yo ascendiera fácilmente dentro de las empresas que me desenvolví, llegando a cargos importantes, como en varias ocasiones fui gerente administrativo y director de algunas empresas privadas. Entonces creo que existen muchas oportunidades siempre y cuando uno logre detectarlas y aprovecharlas. La mayoría eran empresarios, cada uno tenía su empresa. Tengo muy presente siempre la historia de Draco, que la historia de él pues a través del tiempo pues ha sido algo complicada, pero pues él ha sabido llevarla a pesar de tantas frustraciones que tal vez se le presentaron en la vida. Él la escogió para su vida de enseñanza y la supo manejar lo mejor posible. De pronto al profesor de psicología que estaba al extremo derecho mío, pues porque la manera de expresarse denota en él un vasto conocimiento, ¿sí? Igual todos tuvieron aportes muy valiosos que en ese momento tengo muy en cuenta, y me gustó mucho pues porque yo la verdad no había hecho, digamos, como esa interacción entre un panel así, digamos, de personas con experiencia y ya su vida profesional definida, y con personas que hasta ahora están empezando a elegir su profesión. Pues en cuanto a los estudios universitarios, yo tuve, digamos, en teoría varios cursos, pero pues con lo que aprendí de ellos, o sea, fue como mi base para saber lo que tenía que hacer. Básicamente el diseño me dio a mí ciertas bases, me ayudó bastante como a salir adelante con mi área, pero pues no era mi fin como para terminar ahí toda una carrera. O sea, yo realmente le tenía como mucho miedo a una carrera muy larga para después salir con un título de pronto a hacer otra cosa que era la que ya me había organizado mentalmente. Considero, digamos, que los estudios son sumamente importantes para cada persona dependiendo de los fines que tenga en la vida. O sea, cada persona tiene unas capacidades diferentes por simple genética. O sea, hay capacidades que las personas interpretan en sí mismas por medio, digamos, de como las costumbres que toman, como las cosas que, los medios en los que se mueven, las cosas que adquieren, las cosas que viven y todo eso. Y con el tiempo pues uno tiene que empezar a elegir gradualmente qué está bien para uno y qué está mal para uno. O sea, todo lo que se ha estudiado, o sea, todo lo que se ha, digamos, aprendido o ganancia como conocimiento es importante para una persona, ya sea, digamos, en un medio masivo como una universidad o, digamos, buscando ciertos individuos que uno le puedan llegar a enseñar cosas que a uno le sean útiles, pero es importante, digamos, como nunca querer dejar de aprender en todo eso. Pues yo diría que eso depende también de la vocación, y es una buena pregunta al pensar la vocación como algo que yo voy haciendo todos los días. A veces la academia ayuda a hacerlo, pero no es la única respuesta. Voy a ponerlo en estos términos: puede que mi vocación sea la de escribir, pero no necesito formarme en una universidad para ello, pero quizás sí necesite formarme si quiero trabajar en alguna profesión particular. Por ejemplo, ser profesor o ser ingeniero
o ser literato. Si quiero formarme y salir al mundo laboral a formarme en ese campo de acción, lo hago. Pero quizás mi pasión puede que no necesite formarme en ella y puedes tener unos espacios particulares para hacerlo. Y ahí ya la sociedad, la ciudad puede ofrecer muchas alternativas. Entonces yo diría, es cuestión de tener claro un poco lo que es mi vocación, en qué quiero trabajar, y la vida poco a poco va construyendo esa trayectoria. No, yo creo que siempre va a ser importante estudiar, pues básicamente por los conocimientos, ¿no? O sea, siempre la base del estudio siempre va a ser el conocimiento y también la relación con las otras personas, pues porque uno sin relacionarse con otras personas, pues no va a saber que puede haber otras cosas en el mundo, que nos pueden colaborar ellos a nosotros o que nos pueden ayudar para nuestro crecimiento personal. Me ha ayudado demasiado el hecho de poder estudiar una carrera como la ingeniería mecánica, en el sentido de que pues, es algo que yo quise desde el principio. ¿Sí? Tuve muy claro lo que quería hacer. Afortunadamente en ingeniería podemos estudiar más a fondo cosas que en el colegio uno no tiene la oportunidad de acceder, como son las matemáticas, física, química. Y he tenido la oportunidad de compartir con muchachos, chicas con disminución auditiva que requieren la asesoría de alguien que tenga los conocimientos básicos y elementales en ese tipo de áreas. Entonces eso me ha ayudado un poco y lo hago con todo el gusto y con toda el alma. La importancia de la academia es total. La importancia de la academia es total porque brinda diferentes recursos que son precisamente la de una formación, hablando de la parte profesional, después del bachillerato, una formación integral que le permite a quien acceda a la universidad de formarse profesionalmente, con la capacidad de desenvolverse en la vida de diferentes formas, y para mí es muy importante que uno pueda tener la posibilidad de crear empresa o formar parte de una empresa, pero cubriendo todos los aspectos de la misma. Eso para mí es ser profesional. Probablemente algunos de mis profesores, ellos sí tienen específicamente un profesor que me dictó las asignaturas de clínica. Él tiene una empresa en psicología y su ejemplo de vida me llevó mucho a esto. Entonces creo que en parte el ejemplo de él. Segundo, como analizar las ofertas de empleo. Y tercero, pues como buscar esa independencia que uno solamente puede lograr cuando hace lo propio. Entonces quizá es algo muy personal. Y bueno, herramientas como tal, la verdad las adquirí más en el colegio. En el colegio cuando estudié en un bachillerato mixto, en donde es bachillerato comercial, a uno le inculcaban la idea de crear empresa, también hacer el manejo contable, saber algunos temas de impuestos, se hacían actividades como ferias comerciales. Entonces dentro de la misma institución se debía crear la empresa, se hacía como una representación de todo lo que implica tener una empresa en vida real, y creo que ahora que lo pienso, eso también me ha llevado mucho a este tipo de actividades. La orientación profesional es un aspecto importante, no solamente se soluciona porque haya o no un orientador vocacional en un colegio, creo que es también una actitud de pensar cuál es la vocación que tengo. Digamos que creo que era algo que se discutía en el panel. Para mí la vocación no es algo que te diga necesariamente lo que vas a estudiar, sino que hay cosas que a uno le gustan, hay cosas en las cuales me formo y hay oficios en los que trabajo. Yo creo que ahí a veces coinciden los tres, a veces se unifican en una sola profesión, suele pasar, pero no siempre. A mí, por ejemplo, siempre me gustó la psicología, pero la literatura iba de la mano. A veces me confundía un poco porque pensaba que tenía que escoger una u otra, y es posible que a los jóvenes cuando están finalizando el colegio les pase igual, como que quieren escoger entre una u otra opción y tienden a sacrificar sus pasiones. Pienso yo que hay que tener primero claro qué es lo que quiero, cuál es mi pasión, qué me motiva, y tener personas alrededor que también pueda consultar con ellos, que ese sería como un sentido de la orientación vocacional. Digamos que
no es solamente dada en el colegio, sino también con mi grupo de amigos, también con los profesores que conozco, por decirlo así, ampliar un poco las redes sociales en las que me muevo, y eso me dan a garantizar tener varias pasiones, varios oficios, y poco a poco ir construyendo mi vida como adulto. Creo que hay que integrar posiciones vitales en la vida. El éxito no solamente viene del poder devengar bastante dinero, sino también de la satisfacción personal de lo que se hace y respecto a lo que uno cree que puede hacer. Entonces creo que lo más importante es buscar un equilibrio y pues de todas formas no quitarle el peso al dinero, porque es algo fundamental para poder estar bien. Entonces hay que saber darle el valor a cada cosa y poder mirarlo como con ojos de discernimiento. Con ese sentido, entonces uno puede como adquirir o alcanzar un grado de satisfacción personal que probablemente en el momento de la decisión de orientación vocacional también tiene que ver. ¿Qué quiero hacer? Si esto me da dinero, si esto no. Entonces la idea no es tener todas las opciones claras, sino saber integrarlas. Porque si yo, por ejemplo, sé qué es lo que me gusta, pero qué es lo que me da dinero, de todas formas estoy en una división. Y eso no me va a llevar a poder tomar la decisión, porque estaría yo de nuevo en la división. Lo interesante sería poder integrarlo en un proceso en donde uno pueda tomar una decisión de decir, ok, si hago esto, pero de todas formas me puedo dedicar a lo que me gusta y esto me da cierto dinero, bueno, hacerle por ahí, y creo que eso es lo más importante que podría agregar. Ya también como correlacionándolo con el éxito, que era lo primero que estaba comentando, que tenemos que fijarnos bien cómo consideramos el éxito, porque eso nos va a llevar a estar insatisfechos o satisfechos con nuestro propio plan de vida. Yo creo que mi idea de éxito es una persona que alcanza sus metas, sus logros, sus sueños, que siempre también lo hace a través de otras personas. El éxito no lo va a alcanzar uno solo, siempre tiene que ir acompañado de alguien, siempre tiene que ir acompañado de una persona con experiencia, ¿sí? Y el fracaso, no cumplir tal vez esos logros, esas metas, pero de eso también se trata, porque también de eso se aprende. Pues para mí el éxito se marcó bastante en, digamos, hacer a un lado como la necesidad del dinero, básicamente. Prácticamente yo tuve una conversación con mi mamá cuando era pequeño y estaba en medio de mi rebeldía y todo eso, que fue muy importante como en todo este proceso, que fue que ella tuvimos un agarrón muy fuerte. Yo le dije, es que yo quiero ser un rebelde, y ella a mí me dijo, es que un rebelde no es alguien quien hace las cosas mal a rastras, sino alguien que se levanta haciendo las cosas bien a su manera. Eso básicamente cortó toda mi definición del ser un ente productivo en la vida, sino que querer más crear y hacer las cosas bien, así fuera mi manera, saliéndome de los yugos comunes. Para mí, digamos, ha sido muy importante siempre preservarme por fuera, digamos, de influencias externas, porque creo que gran parte, digamos, de las frustraciones en las personas, gran parte de las frustraciones en una carrera, en una labor, en una vida amorosa y todo eso, es porque dependen de una aprobación social externa, o dependen, digamos, de una costumbre que nos ha sido inducida por el yugo externo, ya sea familiar, educativo o amigos simplemente. De una u otra forma, casi todos los personajes, individuos que nos movemos en una sociedad dependemos de una aprobación y dependemos, digamos, de cierto ámbito para ser, pero realmente si podríamos llegar a hacer a un lado esto, si pudiéramos llegar a hacer a un lado toda necesidad de aprobación, toda necesidad de costumbre, de que todo sea, digamos, por conseguir dinero, esto puede básicamente llevarnos al éxito, por un lado de pronto más largo, más complejo, más difícil, con más sacrificios, a veces dolor y todo eso, pero que de una u otra forma se ve bien remunerado en su momento, cuando todo, digamos, tiene que llegar por un esfuerzo personal que ha sido sumamente agotador y todo eso, haciendo, digamos, lo que uno considera está bien, haciendo lo que uno mejor pueda decir, mejor dicho, para ofrecer un producto, para estar bien consigo mismo y todo eso, y hacer las cosas cada vez mejor, siempre buscando no ser mediocres. Básicamente el éxito para mí consta en dejar la mediocridad a un lado, consta en ser lo que uno quiere ser, y el dinero vendrá después. Yo creo que hay que tener en cuenta es básicamente como no rendirse, como, o sea,
hay muchas cosas que vendrán en el camino, muchas cosas así fuertes que pasarán. Pues teniendo en cuenta como que esto es tan abierto a eso, yo solamente decidí fue como formalizarlo en una pequeña frase que es básicamente: si pierdo la voz pintaré, si pierdo el oído escribiré y si pierdo la vista cantaré, pero solamente si pierdo la voluntad moriré. Ese sería como mi consejo para todo. Pues yo creo que hay que diferenciar aspectos sumamente importantes, ¿no? En qué soy bueno, ¿sí? Qué me gusta hacer y qué quiero. Si tú eres bueno en algo, creo que le puedes sacar buen provecho, en el buen sentido de la palabra, ese tipo de cosas, ¿sí? Si te gusta hacer algo, creo que la fuerza de voluntad te va a ayudar para conseguirlo. Y si tú tienes alguna necesidad en particular, eso puede ser una piedra angular como para llegar a cumplir tus metas. Bueno, de hecho, en mi intervención en el panel, yo les di varios tips que fueron simple y sencillamente recoger lo que yo hice, aprovechar, estar muy pendientes de muchas cosas. Hoy por hoy, yo les mencionaba, bueno, yo arranqué esto hace 30 años ya, ¿no? Hace 30 años pues yo terminé como bachiller y esa ha sido mi experiencia laboral. Uno tiene que estar pendiente de las oportunidades que se presentan, así sea a nivel laboral y que no tenga acceso a la universidad, pero siempre hay oportunidades. Estoy completamente seguro, gracias por ejemplo a la tecnología, al internet, hoy se pueden acceder a tomar muchísima, pero muchísima formación, inclusive con validación en universidades, que es 100% gratuita. Entonces es cuestión de forjarse una meta, objetivos específicos, decir yo quiero esto, y cosas tan sencillas como por ejemplo aprender otro idioma, leer en otro idioma, cantar en otro idioma, escuchar en otro idioma, escribir en otro idioma, conseguirse revistas, periódicos. Así se puede aprender fácilmente un idioma. De la misma forma se puede aprender cualquier otra técnica. Yo creo que ese es el prospecto que cada uno tiene, ser emprendedor en lo que uno sabe hacer, ¿sí? Eso es como más que todo la enseñanza y el esfuerzo que uno le genera a hacer para ser próspero en su vida.